te voy a mostrar cómo está el Paseo Santa Lucía unos días antes del primer partido en Monterrey de la Copa del Mundo. Estos edificios se encuentran en la calle Washington en Monterrey. Entre estos dos edificios hay un pasillo que conduce al Paseo Santa Lucía. Este es el área por la que entré al Paseo Santa Lucía. Si no lo conocías, esta es otra manera de entrar al Paseo Santa Lucía. Y estuve grabando hace unos momentos, si es que te voy a mostrar cómo está el Paseo Santa Lucía unos días antes del primer partido en Monterrey de la Copa del Mundo. Este pasillo está entre el edificio de la capital y el edificio Lucía, ambos edificios de departamentos. Estoy aquí en el Paseo Santa Lucía, enfrente de la capital. Ah, Voy a moverme un poco más hacia el Paseo Santa Lucía. Luego voy a regresar por aquí, por el mismo Paseo Santa Lucía, hacia el Parque Fundidora. Está haciendo mucho aire. A lo lejos está Pabellón M, pero no se alcanza a ver mucho. Voy a regresar aquí por la plaza del edificio La Capital. Luego voy a caminar hasta la otra entrada, hacia el Paseo Santa Lucía. Veo que hay muchos más negocios abiertos que cuando estaban sin construir los otros edificios. Pero estos son de los primeros locales que estaban aquí. Ya muchos están ocupados, aunque todavía hay algunos desocupados como este que está enfrente. Antes estos negocios todos estaban desocupados. Desde que construyeron nuevos edificios como este que está enfrente, la segunda etapa creo, si no me equivoco, de la capital, se han abierto estos negocios de comida. Más adelante hay otros. En fin, es martes y vamos a ver cuánta gente se ve en un martes. Esta se supone que es una fuente, pero no está funcionando. Aquí está la rampa para bajar.
Mucha gente para hacer un martes. Y aquí está el Oxxo. Ese es otro crisol. No es el mismo que está al final del paseo. Ese lo pusieron posteriormente, pero como quiera se ve muy bonito. Aquí está pasando una de las balsas, pero no viene con gente. Serve más para acá para ver el crisol. Todo esto no estaba en la etapa original cuando abrieron el Paseo Santa Lucía. Esto fue agregado posteriormente. De este lado hay más locales. Estos ya están debajo de el otro edificio, que es en la capital. Caprichos Regios. Siempre hay gente aquí también patinando con sus patinetas. El muchacho ya se cayó. Voy a caminar hasta la entrada al Parque Fundidor y luego me voy a regresar.
Bien, y si te preguntas cómo llegar aquí, esta es la estación Santa Lucía de la línea 3 del metro de Monterrey. Así es una de las maneras como puedes llegar aquí a este punto donde estoy, en el Paseo Santa Lucía. Voy a volver a cruzar por este puente hacia el otro lado del Paseo Santa Lucía y luego, como dije antes, voy a caminar a la entrada del Parque Fundidora. Allá viene otra balsa. Vamos a esperar para, para que la puedan ver. Vamos a esperar aquí a que pase la balsa un momento. Es una bonita fuente. Está un poco escondida aquí entre las columnas del puente. Pero voy a seguir bajando. Aquí está el mapa, pero ya es de noche, no creo que se vea muy bien. Ahí va otra balsa, esa sí va con gente.
Voy a ponerle pausa ahorita para preguntar aquí cómo está lo del acceso. Creo que sí es buena cantidad de gente la que hay para hacer un martes en la noche. Estamos a 2 días de que inicie la Copa del Mundo en la inauguración en la Ciudad de México. El primer partido de Monterrey será el domingo, así es que todavía faltan más días. Aquí me voy a regresar a donde estaba, que es el área de comercios del edificio de la capital. Varios de esos edificios de departamentos no estaban hace mucho tiempo, han sido construidos en los últimos años. Mucha gente para hacer martes en la noche. Las universidades ya están, las que trabajan por semestres ya están de vacaciones. Primarias y secundarias siguen yendo a clase todavía. Entonces, es muy buen número de gente el que está aquí para hacer martes en la noche y todavía haber clases en nivel primario y secundario. No podría decir que mucha de la gente que está aquí o cuánta gente de la que esté aquí es turista. En realidad se ve que muchos de los de aquí son gente que vive en Monterrey y nada más viene aquí a caminar en las tardes. Voy al área de comidas de acá de los edificios de departamentos y luego ahí voy a dejar de grabar. Creo que dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe sí hay mucha gente. También estoy probando la cámara, usualmente no uso cámaras de acción, siempre tengo un equipo más pesado. Me da gusto que últimamente abrieron muchos negocios, en especial desde que se construyeron los nuevos edificios de departamentos. Cuando nada más estaba la capital eran muy pocos locales los que estaban abiertos. Me da gusto saber que ya hay mucho más locales abiertos. Ya en realidad se puede venir aquí no solamente a caminar, sino también a cenar, tomarse un café. Este es el crisol más nuevo. Como dije anteriormente, este no estaba. Cuando se abrió el Paseo Santa Lucía, esta área no estaba. Fue añadida posteriormente. Y aquí creo que voy a dejar de grabar. Ese es el área de los primeros locales que abrieron un poco más allá y aquí enseguida está el Oxxo y otros locales más nuevos. Acá viene otra balsa al lado. Y eso va a ser perfecto para que termine la toma aquí. Voy a dejar de grabar y comprarme algo en ese Oxxo que está ahí.